que es el día miércoles, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Avísenme cuando ya puedan ver el PowerPoint y nos vamos de lleno con el tema de la materia que nos faltaba. Hoy día solamente vamos a pasar materia, explicar algunos elementos y espero que la clase sea un poquito más corta en razón de explicarles lo que tienen que saber de estas materias y no hay actividad, solamente es como explicar la materia y ver la materia, ¿ya? 20 de noviembre, prueba del libro Estudio en Escarlata, no se olviden, no lo dejen para el final, trabajenlo con tiempo. Y como les decía, el próximo miércoles 14 de octubre es la prueba de unidad 3. Había dicho que les iba a dar los contenidos hoy día, pero los voy a subir al Classroom y los voy a recordar mañana, ya para que queden ahí como registrados y no pasen de largo. Miércoles entonces 14 de octubre, prueba de unidad 3, o sea, la prueba que está relacionada con el género dramático, las obras dramáticas, etcétera. Ya, lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Título y objetivo, partes de una obra dramática, y lo que vamos a leer, vamos a estar revisando textos no literarios, porque en el fondo vamos a ver definiciones, vamos a ver algunos ejemplos, algunas imágenes, y lo que vamos a buscar entonces es definir cuáles son las partes de una obra dramática. Anoten el título y el objetivo, avísenme cuando estén listos, y avanzamos. Avísenme cuando estén listos. Listo, profesor, terminé de copiar. ¿Ya? El resto, acuérdense de avisarme cuando estén listos. Listo, profe. Terminé. ¿Alguien no ha terminado todavía? Terminé. ¿Alguien no ha terminado para avanzar? ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Entonces, como no escucho un no, es un sí. Comencemos entonces. Vamos a hacer una introducción primero respecto como a esta idea de las partes de una obra y después vamos a definir cuáles son los elementos uno por uno, ¿ya? Entonces, nosotros estuvimos viendo también partes de una obra dramática en clases anteriores, pero esas partes lo que hacían era como dividir el contenido respecto al conflicto dramático, ¿ya? Entonces nosotros hablamos como de la presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, clímax y desenlace. Esas son las partes del conflicto dramático. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es cómo se divide en partes una obra cuando es presentada en el teatro. Ya obviamente cuando se escribe en el texto está pensada para ser llevada al teatro, entonces es cómo se divide el texto en cuanto a partes, ¿ya? Entonces, el conflicto dramático dijimos que era central dentro de una obra dramática y la manera en que se organiza se le denomina estructura interna, o sea, las partes del conflicto dramático, presentación, desarrollo, clímax y desenlace, se le llama estructura interna, ¿ya? Pero para presentar esta estructura interna es necesario también que haya una estructura alrededor de ella, una estructura externa, que nos va a permitir a nosotros entregarle un orden, una estructura, una forma y una lógica al desarrollo de la historia, ¿ya? Entonces,
esta estructura externa, que es como lo que rodea al conflicto dramático y es la forma en que se va a presentar la historia dentro del teatro, se divide en tres partes. ¿Cuáles son estas partes? El acto, el cuadro y la escena. Anoten y seguimos avanzando. Si tienen dudas, vayan preguntándome igual. ¿Se entiende la diferencia entre estructura interna y externa? ¿Sí? No, ¿No? yo no entendí. Ya, la estructura interna es la que divide el conflicto dramático, que es introducción o presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, clímax y desenlace. Esa es la estructura interna, ¿ya? Cuando yo hablo de acto, cuadro, escena, es la estructura externa. Esa es como la diferencia. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ya, ahora sí. Ya. Si lo tenemos que decir con otras palabras, la estructura interna es la parte en que se divide el contenido de la obra, o sea, como el tema de la obra, el conflicto de la obra. Acuérdense que el conflicto es como lo que se desarrolla dentro de la obra. Y la estructura externa es lo que divide a la obra en sí, ya así como las partes que uno va viendo es como los capítulos, si hay que decir de una manera. La estructura externa es como los capítulos de una historia. En cambio, la interna es como se divide la trama de la historia, ¿ya? Vayan avisándome. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las partes de la estructura interna de una obra dramática, ¿qué tendrían que decirme? No se amontonen, El que no los escucho. conflicto, Ya, pero ¿cuáles son las partes? acto, cuadro y escena. No, esa es El externa. desarrollo, Ya, el desarrollo es una. ¿Cuál más? El clímax. El clímax es otro. Bien. ¿Cuál más falta? El desenlace. Desenlace, falta uno más. inicio, ¿Inicio se llama o presentación? presentación. Entonces, estructura interna, presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, clímax, desenlace del conflicto. Y si les pregunto por la estructura externa, ¿cuáles El son sus acto, el partes? cuadro, El la acto, el escena. cuadro y la escena. Muy bien. Terminé, profe. Déjenme aceptar a alguien que se está conectando. ¿Quién te terminó? ¿Benjamín era o no? Sí. Avísenme el resto cuando estén listos. ¿Quién escribió en el chat? ¿Me pueden contar, por favor? La Constanza Molina. ¿Qué puso? Dice, hola, profe, perdone el retraso. Eso es lo que puso. Ya, Connie, no te preocupes por llegar tarde, sino que más bien ponte al día rápido con lo que estamos haciendo para resumirte brevemente en lo que vamos. Empezamos a ver el tema de la estructura externa de la obra dramática y esta es la introducción donde expliqué como la diferencia entre la estructura interna y la externa. La interna tiene que ver con la división del conflicto en presentación, desarrollo, clímax y desenlace, y la externa tiene que ver con las partes en que se va a cortar una obra en acto, cuadro y escena. Eso es como muy resumido lo que ya expliqué con anterioridad. Avísenme si puedo continuar. Sí, no, No, sí, no, sí, no. Listo. No, Avísenme Isabel, Vicente cuando estén listos. ya terminé.
Terminé yo. Isabel, Terminé. ¿ya? Avancemos entonces. El primero que tenemos que definir, me faltó decirles algo. Esto que está acá no está puesto en la forma que estaba presentado por una cuestión de azar ni a la chunte, sino que tiene una lógica, ¿ya? Y se supone que están ordenados desde la división más grande a la división más pequeña. Entonces, lo que vamos a entender nosotros es que el acto es una de las partes más grandes en las que se divide una obra dramática. En contraparte está la escena, que es la parte más pequeña en la que se puede dividir una obra dramática, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el más grande, que es el acto. Entonces, el acto son las partes o las partes más grandes en que se divide una obra, ¿ya? Normalmente se entiende por acto a esta idea de la presentación, el desarrollo y el desenlace asociadas con el conflicto dramático. Entonces, siempre se va a decir que una obra dramática en su estructura externa va a tener como mínimo 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Las que están asociadas efectivamente con el conflicto dramático, la presentación, el desarrollo y el desenlace. Es el mínimo que pueden tener, ¿ya? De ahí pueden haber obras que tienen 4 actos, 5 actos, 20 actos, 30 actos, ya dependiendo como del largo de la historia o del largo de la obra, efectivamente se van a dividir en estas grandes partes que se llaman actos. ¿Cómo voy a determinar yo cuándo ocurre un acto o cuándo voy a estar en presencia de un acto? Es cuando se cierra o se abre el telón, aparece como la voz de este como narrador, como decíamos alguna vez, o esta voz en off, que nos explica qué es lo que va a ocurrir. Cuando ocurre esto, cuando se abre y se cierra un telón, nosotros efectivamente estamos en presencia de el inicio o el término de un acto. Entonces, un acto es la parte más grande en que se divide una obra y está asociada a las partes del conflicto dramático. Presentación, desarrollo y desenlace del conflicto como mínimo. ¿Pueden haber más? Sí, pero el mínimo normalmente son 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Acuérdense, en la clase cuando hablamos de la estructura del conflicto dramático, yo les dije que el clímax nosotros parte diferente o una cuarta parte, pero acuérdense que el clímax está dentro de qué cosa, de qué parte de la estructura, de la presentación, del desenlace, del desarrollo. Del desarrollo. Del desarrollo. Acuérdense que el clímax es la parte del desarrollo donde hay mayor tensión y es el momento exacto donde se va a resolver el problema. Entonces, por eso se habla de 3 partes y no de 4. Yo lo separo para definirlo, ¿no? No es que, por ejemplo, en una obra dramática, supongamos que acto 1 sea como presentación del conflicto, acto 2, desarrollo del conflicto, acto 3, el clímax. No puede ser el clímax un acto en sí mismo porque es una cuestión muy pequeña que ocurre dentro de la historia. Importantísima, pero pequeña en cuanto a lo que se presenta. Entonces, por eso se habla como de 3 partes básicas. Entonces, cuando ustedes vean una obra, ya sea en video, ya sea presencialmente o incluso lean una obra dramática, siempre se va a decir así como se abre el telón, ¿ya? Entonces, cuando dicen se abre el telón es que se está dando pie al inicio de un acto, ¿ya? O se cierra el telón, ahí se está terminando un acto. Y cuando ustedes lo vean en un video o en una obra físicamente o presencialmente, se va a abrir, literalmente se abre el telón o se cierra y ahí ustedes saben que está ocurriendo un acto. Traten de anotar lo que está en rojo con rojo, por favor, o subrayarlo o destacarlo con un color distinto.
Terminé. Vayan avisándome. Listo para el chat, termine de copiar. Ya. ¿Alguien no ha terminado todavía? Yo. Avísenme. Yo. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que no haya terminado Ya todavía? sí. Ya, continuamos entonces. En el medio, en cuanto a tamaños, hay que decir, a partes o maneras en que se divide la obra dramática, está el cuadro. Y este elemento tiene estrecha relación con las variaciones que va sufriendo la escenografía a lo largo de la historia. O sea, cada vez que la escenografía cambia, ya sea en iluminación, en el orden de los elementos que lo componen o en su totalidad, nosotros vamos a encontrarnos con una variante de cuadro. Obedece efectivamente entonces a la ambientación física de la obra y las diferentes escenografías que se van presentando a lo largo de una obra dramática. O sea, en el caso más extremo tenemos, por ejemplo, si en el primer acto, por ejemplo, en la primera parte, los protagonistas o los personajes están hablando dentro de la casa y en la segunda parte están hablando en el jardín de la casa, eso es un cambio de cuadro porque la escenografía tiene que cambiar para que nosotros entendamos que en un momento están dentro de la casa y en el otro momento están fuera de la casa. Pero también hay cambios que son más bien interpretativos, que tienen que ver, por ejemplo, con la iluminación.
Por ejemplo, en un momento están hablando en un rincón y está súper iluminado y después se cambian al otro rincón y está súper oscuro. Entonces supongamos que ahí se pudiera generar una diferencia, por ejemplo, entre el día y la noche, o entre el exterior y el interior, etcétera. Entonces cualquier cambio que tenga que ver con la escenografía en general, con los elementos de la escenografía, con la iluminación, van a determinar un cambio de cuadro, o sea, un cambio en el escenario donde se están moviendo los personajes. Veamos la imagen. Si se dan cuenta en esta imagen que aparece acá, el escenario es como súper simple. La escenografía consta de un piso, que es un cuadro que está marcado como de cerámica, si es que así de alguna manera, unas paredes planas de un color gris y una puerta negra en el fondo, ¿cierto? Que por ahí es donde entran y salen los personajes normalmente. Si se dan cuenta, los cambios de cuadro en esta obra, que es La Casa de Bernarda Alba, una versión española, ¿con qué se marcan los cambios de cuadro? ¿Dónde está el cambio en la escenografía? ¿En las sillas? En las sillas, ¿ya? Entonces, el movimiento de las sillas en este escenario nos demuestra a nosotros que efectivamente el cambio de cuadro se hace cuando las sillas pasan de una forma lineal a esta forma de las cuatro esquinas, en otra parte de la obra están puestas en diagonal, en otras en círculo. Entonces, cada vez que ellos mueven las sillas están generando una diferencia en la escenografía, por ende hay un cambio de cuadro. También, si pueden notar, hay una diferencia en la iluminación, porque en la foto de acá abajo la iluminación es más plana y si se dan cuenta, la de arriba hay como una luz como azul que le pega en la cabeza a las actrices. Entonces, también hay un cambio de cuadro ahí porque la iluminación nos está indicando que son cosas distintas. Entonces, para ver cuándo hay un cambio de cuadro, se pueden distinguir cambios en la escenografía en general, en el orden de los elementos, como por ejemplo las sillas, en la iluminación o en la ambientación. Por ejemplo, si hay un fondo, supongamos, creo que en la de Edipo Rey que vieron ustedes, cuando había día y noche, en el fondo aparecía un sol o aparecía una luna en color negro o en color amarillo. No sé si se acuerdan. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Que lo que variaba era como el fondo y la iluminación. Entonces, cualquier cambio en la escenografía en general es un cambio de cuadro, ¿ya? Vayan avisándome cuando estén listos. Déjenme aceptar que alguien me está solicitando entrar. Ah, no, ya desapareció. Entonces, por ejemplo, en un acto, ya pensemos en un acto como una de las tres partes de la obra, pueden haber muchos cuadros dentro. Por ejemplo, acto 1, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Entonces ahí me están diciendo que en el primer acto hay 4 cambios de escenografía o 4 variantes en la escenografía. En un momento están dentro de la casa, en el otro están fuera, en un momento están en la cocina, en otro momento están, no sé, en el mercado. Entonces cada cambio de escenografía dentro de un acto es un cambio en la escenografía también, un cambio en la situación que está ocurriendo. Listo, profesor, termine de copiar. Ya. Acuérdense que lo que está en rojo lo tienen que anotar en rojo o destacarlo de un color diferente. Terminé, profe. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo me falta poco. Isabel, ¿cómo va? Estoy subrayando. Ya. ¿Y el resto, cómo va? Termina. Terminé yo. ¿Seguimos? Espera un poco. Avísame, Vicente.
Ya terminé. Ya, vamos con el último elemento entonces, que tiene que ver con la escena, que es la parte más pequeña en la que se puede dividir una obra dramática. ¿Y por qué es la más pequeña? Porque el hecho de la situación que hace que haya un cambio de escena ocurre un montón de veces dentro de una historia, entonces por eso se define como la parte más pequeña de la división. Entonces, se relaciona directamente con la presencia de los personajes en el escenario. O sea, para que una escena cambie de una a otra va a depender efectivamente de si un personaje está o no está dentro del escenario, si entra o sale de la escena, o si entra y sale de la acción, si hay que decirlo de alguna manera, y cada vez que un personaje se agrega o se quita de la acción, vamos a estar observando una nueva escena. Entonces veamos la imagen. Si se dan cuenta, la misma obra que estábamos viendo anteriormente, es la misma Casa de Bernarda Alba en otro escenario solamente. En la primera escena tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos decir que efectivamente al parecer están todos los personajes en escena. En la siguiente escena salen 3 y solamente quedan 3 actuando. Entonces ahí tenemos un cambio de escena porque 3 personajes salieron. Posteriormente, de estos 3 personajes entra uno y ahora tenemos 4, por ende ahí tendríamos una nueva escena y finalmente de esos 4 hay una variante porque hay uno de ellos que cambia y ahí tendríamos una nueva escena. O sea, cada vez que un personaje entra o sale de la vista del espectador, vamos a estar en presencia entonces del cambio de escena. Ya entonces de repente tenemos 10 personajes y en la escena siguiente tenemos uno solo, después tenemos 2, uno sale, entra otro, se van cambiando. Entonces cada vez que un personaje sale de la vista del espectador, o sea, del escenario, efectivamente tenemos el cambio de escena. Anoten y avísenme. Avísenme cuando estén listos. ¿Sí? ¿Continuamos? No, creo un poco. ¿No? Avísenme. Listo, profesor, terminé de copiar. Ya.
Listo. ¿Alguien que no haya terminado todavía? Ya terminé. Terminé. Listo. Isabel. Terminé. Ya. Continuamos entonces. ¿Nadie más necesita que lo espere? ¿No? Ya. Entonces, para darle cierre como de manera resumida a lo que hemos visto durante esta unidad. Nosotros lo que estuvimos viendo durante esta unidad fue el género dramático, que se divide en tres grandes tipos de obras, que son la tragedia, la comedia y el drama. Nosotros básicamente nos mantuvimos con el concepto de la tragedia, que tenía que ver más que nada con el tema de Edipo Rey, ¿ya? Pero los tres tipos de obras o los tres tipos de maneras de presentar al género dramático poseen los mismos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Una estructura externa y una estructura interna. La estructura interna, que fue lo primero que vimos, es la manera en que se divide el conflicto dramático, que es como el centro o el corazón de las obras dramáticas. Entonces, este tema del conflicto se divide en tres grandes partes, que son la situación inicial o la presentación, el desarrollo del conflicto, donde nos encontramos en su final con el clímax, que es como el momento culmine antes de que se resuelva el problema, y el desenlace, que es el momento donde se resuelve el conflicto. Y además también nos encontramos con una estructura externa, que es lo que estábamos viendo hoy día, donde podemos ver a la obra dramática dividida en tres partes, en actos, escenas, cuadros. El acto está dividido por la subida y la bajada del telón, que está relacionada directamente con las partes del conflicto dramático, la escena, que tiene que ver con la entrada y la salida de un personaje, de la acción de la obra, y finalmente los cuadros, cuando hay cambios de escenografía, cuando hay cambios de iluminación, etcétera, que determinan ciertos elementos. Todo esto que nosotros vimos lo vamos a necesitar saber, porque también vimos otras cosas más aparte de lo que estoy presentando como resumen, en un trabajo que vamos a hacer mañana, que tiene que ver con ver una obra dramática, y ustedes van a tener que reconocer un montón de elementos que estuvimos viendo en clases a través del análisis visual de esta obra que vamos a ver. O sea, ahí les voy a explicar mañana con detalle lo que tienen que hacer, cuánto tiempo van a tener para hacerlo y cómo se hace, ¿ya? Entonces, para terminar hoy día, necesito que copien este recuadro o este esquema de resumen en sus cuadernos. Una vez que terminen, me avisan, porque voy a poner en el Classroom el tema de la entrega, y se pueden desconectar, ¿ya? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Denme unos segundos para habilitar la entrega y los dejo para que me puedan empezar a mandar sus desarrollos. Denme unos segunditos. Entonces trabajo en clases. Hoy día me tienen que mandar entonces los apuntes de la clase y el mapa conceptual copiado en sus cuadernos. Y con eso estarían listos para entregar. Entonces, esto es segundo semestre. Lo tienen que entregar ahora. Hoy día es jueves 8 y la hora máxima para entregarlo son las 13:15, que es la hora en la que termina la clase. Ya, muchachos, acabo de asignarle la tarea. Pueden empezar a copiar. Vayan avisándome cuando termine.
Déjenme ver quién se está tratando de conectar a esta hora. Hola, profe, perdón por la demora. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, estaba en el oftalmólogo y me duelen los ojos. Y Matías, me Mati, costaba ver. Mati, no te esfuerces por ahora, desconéctate nomás y mañana y ponte al día con tus compañeros con lo que hay que hacer, pídele a alguien que te mande las fotos, etcétera, porque ya estamos terminando. Vale, vale. ¿Vale, Mati? Cuídate, que estés bien, nos vemos mañana. Mañana sí que no tienes que faltar. Ya. Vale, chao, chao. ¿Cómo van? Listo, profesor, terminé de copiar. Martín, ¿terminaste ya? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Martín, mándame las fotos al Classroom y una vez que estés listo se puede desconectar nomás. Solo avísame que ya las mandaste. Ya, profesor. Chao, profesor, cuídese. Que tenga una buena tarde. Chao, Martín. Que estés bien. Vayan avisándome cuando estén listos. Terminé. Ya, mándenmelo por el Classroom y se desconecta. Ya. Ya, profe, se lo mandé. Ya, si está lista se puede desconectar. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.
¿Cómo va el resto? Ya te lo entregué. Ya, si está lista puedes conectarse. Chao. Nos vemos, chao, chao. Profe, Dígame. ya lo entregué. Ya, si ya lo entregó, se puede conectar y nos vemos mañana. Ya. Nos Chao. vemos, chao, chao. Ahí se lo entregué, profe. Ya, Vicente, si está listo, se puede conectar y nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Ya se lo entregué. Ya, gracias. Nos Chao, vemos. profe. Que estén bien. ¿Quién queda conectado todavía? Yo. Me falta lo último. ¿Ya? No, ¿Quién no más tengo- queda? Me falta lo ¿Ah? último. ¿Quién más Todavía queda no conectado? termino el tiempo, me falta lo último. Yo igual, pero se lo estoy mandando. Ya, vale, vayan avisándome. Ya, profe, terminé yo. Bueno, si ya lo mandó, se puede desconectar. Chao. Chao, cuídese que esté bien. Profe, yo igual se lo mandé. Y otra Ya, cosa que el Álvaro me dice que le avise que le escribió por el chat. Que me tiene el puede. micrófono malo. Ya, espérame, que voy a revisar, dame un segundo. Ya. Chao, profe. Gracias, chao, que esté bien. Sí, Álvaro, lo puedo subir, no hay problema.
Ya, profe, ahí le entregué el mapa conceptual. Ya, gracias. Que esté bien, nos vemos. Chao. Chao, chao. Josefa, Vicente, ¿cómo van? Yo lo estoy entregando. Ya. Vicente. Al tiro, profe, ya se lo estoy mandando. Ya. ¿Puedo sacar el power entonces?